yo me llamo Piedad María Unzu Ibero y mi hermana Blanca Esther Unzu Ibero. Julia. Bueno, es igual. Blanca Esther Julia. Somos las dos, pero tenemos un hermano mayor, que se llama José Gil Unzu Ibero. Entonces, mis padres eran Félix Unzu Jaunsaras y mi madre era Josefa Ibero Uriz, natural de Aranguren mi madre y de Maquirrian mi padre. Llegaron a Burlada recién casados, calculamos, y yo sí estoy segura que llegarían en el 1940. En principio se tenían que ganar la vida, y en aquellos años, pues recién terminada la guerra, imagínate, puso mi padre 2 vacas, porque la familia de mi padre tenía vaquería, porque nació en Maquilía en el papá, pero eran de un caserío que se llamaba Lavaso, que está cerca de la Uzama, ahí en una carretera bastante escondida. Entonces era vaquero, lo que más sabía era eso, y puso 2 vacas aquí en Burlada. En la misma casa de Mújica había en la parte de atrás un patio, pero había una cuadra muy grande, con un pajar, y para ganarse la vida fue así. Total que era justamente, había terminado la guerra, y mi padre, pues seguramente que algo, o mucho, o lo que sea, echaría agua a la leche, seguramente. O sea, yo entonces no dudo que esas cosas lo haría. Y le denunciaron. Alguien le denunció. Mis padres nunca nos lo dijeron, pero ellos sabían quién. Pero jamás, nosotros no sabemos quién. Y vino la Guardia Civil y les quitaron las 2 vacas. Y se quedaron, pues sin nada. Alguien, ya sabes, en aquellos tiempos, sí, envidias, saña, de todo. Sí, vinieron y les quitaron las 2 vacas y se quedaron. Bueno, pero entonces mi madre, que era muy movida, muy trabajadora, porque no le había tocado otra cosa que trabajar, pues pensó en que en Burlada no había pescadería, y en una de las bajeras de Casa Mújica, que daba a la parte de adelante de la plaza que aquí había, puso una pescadería. Claro, también, en aquellos tiempos, imagínate. Y entonces contaba la mamá que se pagaba con cupones. Todo el mundo tenía una cartilla, todas las familias tenían una cartilla, y las compras que hacían, el cupón, los 2 cupones o lo que fuera. O sea, ella sí lo contaba. Y claro, pues tampoco sacaban, pues nada, justamente poder vivir. Y nuestro padre, a la vez, ¿qué hacía? Tenía una bicicleta, puso una barra adelante, una parrilla adelante y otra atrás de la bici. ¿Y qué hacía? Fue a vender por Badostain, Ardanaz y Aranguren el pescado, que a la vez que mi madre vendía aquí, él iba a esos pueblos a vender. No duraron mucho, porque calculamos las dos que si eso sería lo de la vaca y tal en el 40 que vinieron aquí, en el 42 igual se quedaron sin vacas, en el 44, 45 todavía tendrían la pescadería. Sí. Calculamos que en el 47 o 48, más bien 48, pusieron el bar. ¿De dónde traían el pescado? De San Sebastián. De San Sebastián. Y además que Carmelo Lesaca trabajaba para una empresa ¿cómo se llamaba aquel? Era un apellido, bueno, traía el pescado. Carmelo Lesaca, trabajaba, sí, éramos vecinos, y trabajaba para una empresa que traía el pescado a Burlada. Pues para las 5 de la mañana dejaban las cajas en medio, ahí en medio, pim pam, las dejaban, y irían a Villabal, irían a Huarte. Y entonces nosotros calculamos que nuestros padres tendrían 3 años la pescadería, sí, 3 o... bueno, y en el 47 o 48 pusieron el bar. Entonces el bar lo hicieron mi padre, que no sabía de ni nada, un hermano de la mamá que sí que era albañil, y Juan Mújica,
hermano de la Nati Mújica, Juan Mújica. Entre los tres hicieron el bar. ¿Qué hicieron? Pues abrieron una ventana, puerta, que era por donde se entraba el bar. Había dos escaleras que se bajaba a lo que era el primer bar. Y era grande, claro, era una bajera que ahí había estado la pescadería también. Y la vaquería. Y la vaquería. La vaquería era por la parte de atrás, sí. Y bueno, y ahí en el 48 yo recuerdo que yo hice la comunión del 50, y ya la comida con mis abuelos del barrio San Juan, porque ellos vivían en el barrio San Juan, tenían vaquería pero a la vez llevaban tierras. Se hizo en el mismo bar la comida, Sí. me acuerdo perfectamente. Ese día de la comunión, ese flash lo tengo, cómo llegaron los abuelos de San Juan, cómo hicimos la comunión, y ya, eso es. Y además había un zapatero en la puerta de la dueña, de la ebarista, entrabas al portal. Y así eran las escaleras, la lotería, pero ese trozo. Pero a la izquierda se bajaban otras dos escaleras y ahí estaba el señor Francisco. Y era zapatero. Y entonces mi padre, claro, para poner un rótulo, este hombre era muy ilustrado, el zapatero, y le hizo que le hiciera una plantilla de poner Casa Unzu. Y el zapatero lo pintó Casa Unzu. Pero al poco tiempo vienen los de Casa Unzu de Pamplona, uno de ellos. Claro, ellos tenían la exclusiva de Casa Unzu, y entonces le dijeron que Casa Unzu no podía poner, y entonces el mismo zapatero le borró y puso Bar Unzu, y hasta hoy. Sí, unos 6 años, o no sé, 6, no, yo creo que con 5 años ya fui con la señorita María a Azcárate, porque recuerdo además que nos sacaba a la era de ellos, delante de su casa, que había una era, nos sacaba al sol, al recreo, a todos los pequeñajos. Y una vez, de eso me acuerdo, que ella se sentaba en una silla de madera baja, y como era bastante regordeta, no apoyó bien en la silla y se cayó. Se cayó. Sí. Y es que tengo en la presencia de cómo se cayó y cómo los críos nos reíamos, y yo ya roja de que claro, se había caído. Entonces, también recuerdo que mi madre pues nos mandaba a César y a mí a la escuela, y yo siempre le llevaba de la mano porque parecía que desde nuestra casa a las escuelas había mucho, al ser pequeños pues que había mucho trozo para. Entonces mi madre siempre nos decía, llévalo de la mano, y yo lo llevaba de la mano, pero muchas veces volvíamos la cara para atrás porque nos seguía mi hermana la pequeña, Se le escapaba a mi madre por el patio, que era muy fácil escaparse porque además la mamá tenía mucho trabajo, y para cuando se daba cuenta esta ya se había ido. Entonces, bueno, pues ya nos daba pena, le agarrábamos entre los dos de la mano y llevábamos con ella a la escuela. Y entonces la señorita María decía, pero, ¿y la mamá? Pero igual no sabe que está aquí, habrá que avisarle. Y bueno, al final se la quedaba porque alguien siempre le decía, no, que las ha seguido, y mi madre ya lo daba por hecho, que muchas veces ella no seguía, pero que la María se la quedaba. Entonces siempre se la quedaba hasta el mediodía, porque al mediodía ya volvíamos todos a comer, ¿no? A casa. Y la trataba con mucho cariño porque era muy pequeña. Pues tendrías 3 años, no, además siempre por ahí. Y tú, así, cuando nos encontrábamos y tal, y a nuestra hora nos tocó el órgano. El órgano, sí, tenía ese recuerdo. Sí. Y bueno, yo recuerdo. Perdona, querida, que siempre hablamos de los tres, porque Pepe, nuestro hermano, no vivió con nosotros, vivió con los abuelos. Con estos abuelos. Desde chiquitín, los abuelos, como era el único nieto y aquí había mucho trabajo, pues déjalo, que al final, menos los sábados o así, sí, o las vacaciones y tal, sí, ya empezó a ir al colegio a Pamplona, en fin. Sí. Y yo recuerdo de las escuelas viejas
que después de la María, yo di por lo menos 2 o 3 años con Marina Torres. Y Marina Torres tenía la clase en el primer piso de las escuelas viejas, que yo creo que había por lo menos 2 clases, 2 aulas. Y yo siempre recuerdo que estábamos en el aula de la derecha, que daba a un patio de la parte trasera de Casa Íñigo. Y la de la izquierda daba a la calle que está ahora, que allí enfrente estaba la cárcel, donde metían Y también estaba el cine. Pero el cine fue después, cuando ya hicieron estas escuelas, yo creo que la parte de abajo lo utilizaron como cine. Y venían a echarnos cine unos de Pamplona, que eran los hermanos Galobar. Galobar, que eran catalanes, de ascendencia catalana. Fíjate, me acuerdo. Y nos echaban pues películas, claro. Las 2 huerfanitas se parecen aquí. Sí, y Calabucho, sí, también, y otra más. Pero en el medio también se hacían comedias. También comedias. Claro. Y me acuerdo que había que hacer, y esa me acuerdo porque bueno, lo que me ocurrió, bueno, pues las comedias, una que yo participaba, que es la que más me acuerdo, por el hecho de lo que ocurrió después, era Santas, Justa y Rufina. Tenía que ser todo de santo, sí, claro, todo esto. Y bueno, pues ensayábamos y casi siempre te aprendías lo que decían los otros, ¿no? Por ensayar y ensayar y ensayar. Y se te iba quedando lo que los demás también, las personas, ¿no? Las santas y los personajes. Y entonces, bueno, llega el día, que era siempre el domingo. Llega el día y bueno, pues ya el escenario era, pues, yo qué sé, sería como esto, un poco más largo, más o menos. El escenario era ahí. Y por detrás era donde nos vestíamos y tal. Y en el momento de que tenía que salir una de las actrices, que yo me acuerdo que yo, en lo que diría, ya me retiré, y en ese momento tenía que salir la otra. Y era, ¿cómo es? Maribel, ay, ¿cómo es? Que vivían allá abajo, donde casa de Alonso. Zaratieri hacía de otro personaje, ¿no? Y que no salía. Y que no salía porque le daba mucha vergüenza y que no, y se tiró al suelo llorando, que yo no salgo. Bueno, pero tiene que salir alguien, esto no se puede cortar. Y entonces yo, como me lo había aprendido, que me parece que tú lo repetías siempre, digo, sí, yo ya sé lo que tenía que decir. Bueno, pues santo. Y entonces me acuerdo de eso por la anécdota de que, bueno, ya no quería saber nada. Y luego se hicieron en Casa de Agudo, también se hacían comedias, pero yo ahí no participé. ¿Quién nos enseñaba? Yo no sé, Las maestras. pues las maestras serían. Yo creo que también estaba, no sé si no estaría la señorita María igual, o algunas de las mayores que serían igual comprometidas con... Después fueron las monjas, yo supongo que serían las maestras. Sí, luego ya hicimos, pero ya en el colegio. Sí, yo me acuerdo de esa anécdota. Y de ahí saltaste a la fama, ¿no? Sí, de ahí salté a la fama. Yo no me acuerdo si después de que hacíamos comedias vinieron los Galobar, o entre las comedias y Galobar pues eran los domingos que pasábamos aquí, claro, porque no había otra cosa. Luego ya íbamos al cine a Villaba, que allí es donde había cine, Entonces íbamos al cine de las 5 y allí ya echaban las películas en color, que casi siempre nos echaban del oeste. Pues fuiste al Amor de Dios. Y luego fui al Amor de Dios, sí. Y ahí estaría yo, pues con la Marina, yo estaría igual hasta los 13 años. ¿Tanto? Porque claro, yo hasta los 12, por lo menos, habría estado, ¿no? Y si fuimos todos al colegio. Yo iría contigo, me llevarías tú y yo fui con 7 años o así. A ver, yo 7, luego con la Marina, ¿cuánto habría estado? A ver, ahí igual me estaba con... Claro. Mira, a la escuela de aquí fuiste. Yo no fui. Entonces nada. Antes del 54. Claro. Pues entonces yo a los 7 cumplí y igual a los 10 o los 11.
Sí. Bueno, a la mañana teníamos las clases pues, de matemáticas, lo que fuera, y a la tarde era siempre labores, ¿no? Y tampoco, la hermana Aurora era la que más nos enseñó. Sí, la hermana La hermana Aurora es la única que yo recuerdo como una profesora. En el bar puedo contar 1000 anécdotas, ¿no? 1000. Lo que pasa que, claro, a mí no, lo que no me gusta es dar nombres, pues ya sabes, en un bar ocurren anécdotas, pero tampoco, yo lo voy a decir así en general, ¿no? Entonces era un bar, pues claro, estaban las aguas, estaba otro en la calle Nueva y nosotros, y el círculo carlista, o sea que eran los 4 lugares donde la gente pues se relacionaba y tal. Entonces en el primero, pues nuestro padre, aparte de tener el bar, trabajaba en Ciganda y en Villanueva, metía algunas horas. Entonces cuando volvía, que era el atardecer, era el atardecer, pues estaba en el bar, que era cuando más se En la casa trabajaba. de Unzu se daban comidas, se daban desayunos, se daban cenas. Gaeza pues era un bar de beber, tomar un vino, tomar un vermú, tomar un refresco, pero sin cocina, vamos a decir. En mi casa se hacía pues mucha variación de fritos, aparte que había pinchos fríos, como podía ser pues atún o unas anchoillas, cosas así. Lo demás era mucho frito variado. Y en Lo que se hacía. esa zona del bar Unzu actuaban los músicos a mediodía. Sí, los músicos andaban por todo el pueblo, ¿eh? Y sobre todo en la puerta de los bares, pues daban su conciertillo. En el bar Unzu, como tenía la plaza delante, ahí se permitía hacer más cosas. Y entonces, claro, se empezó a hacer burlada, empezaron a construir y venían pues gente con su fiambrera, había una estufa salamandra en medio del bar, porque en el invierno el frío era tremendo, entonces yo recuerdo que todos estos albañiles que venían de Pamplona o de las periferias de Pamplona y tal, mi madre les calentaba esas fiambreras, comían, y entonces había mucha gente. Claro, los tiempos van pasando, y entonces a mis padres se les ocurre, aquí se está haciendo burlada y hay que ampliar esto. Entonces, media cuadra, se hizo un comedor que daba al patio. Entonces se hizo un comedor grande y ahí empezaron pues a dar comidas, pero un montón de comidas, eso diariamente. Y luego al mediodía también, pues siempre había chiquiteo, poco, pero había chiquiteo, pero entonces fue el fuerte de dar muchas comidas. Y los sábados y domingos mi madre preparaba cenas, sobre todo, porque el sábado ya, pues igual no había tanta actividad de gente que venía, albañiles o esto, había más de la gente del pueblo, y entonces preparaba cenas y siempre venían pues el señor Lecumberri, el señor Berendiay, Mario, el Aragón, padre, Furtado, el padre, estos muy mayores ya, ¿no? Porque claro, después de ellos venían Juanita Aragón, Stanislas Larás, todos estos que eran hijos de los buenos. Y los domingos, pues también, claro, preparaba mi madre la cena y venían los mismos. Pero siempre hombres. Pero siempre, No, sí, con las mujeres nunca, no, siempre hombres. Y bueno, pues entonces eso se trabajó mucho. Entonces, ¿qué pasaba? Que mi padre dijo, el comedor, pero hay que reformar también el bar. Y entonces, bueno, pues nos hicieron una reforma que solo duró año y medio de lo mal que nos la habían hecho, y la siguiente nos hicieron los Sarrarás, Stanislas Larás, sus hermanos, y entonces nos dejaron un bar, vamos, fantástico, cómodo y tal, para aquellos tiempos hablo, claro, y bueno, y pasamos también a que cuando llegaban las fiestas,
Durante el año, ¿qué platos solíais hacer? Ah, ¿qué platos? Bueno, mi ¿Cuáles madre eran hacía- los más demandados? los más Besugo demandados, en salsa. besugo en salsa, o besugo al horno, o paticas de cordero, manitas de cerdo. Yo he visto en mi casa Angulas. sacar angulas, así en cazuelitas pequeñas de barro, angulas. Se comía. Cuando era el tiempo. A ver, no eran caras porque si se No vendían eran caras, en el barrio claro. no serían caras. Exacto. O sea, en un sitio. Sí, pero angulas, vamos, era muy normal cuando era el tiempo, ¿eh? Sí, Sí, era sí, muy normal, sí, muy sí. normal. Yo me acuerdo Sí, de cuando ya sobraban, pues el lunes o el martes, yo qué sé, que habían sobrado y hacía la mamá igual una tortilla de. Nos hacía tortilla. Y ya, jo, qué asco, o sea, como que. Sí, sí, no, ahora parece que sé yo qué, pero Sí, entonces sí. mi madre comía eso. ¿Cuál era la comida típica de fiestas? En mi casa era el relleno y las codornices. Eso no dábamos abasto. Porque bajaba de Pamplona, cantidad de gente a comer el relleno. Y Duarte, pues venían muchos a por las codornices. Bueno, ya te digo que de todos los sitios, ¿Y el relleno lo hacíais en el el horno? relleno casero 100% y las codornices casi. Bueno, pues que el relleno, los elementos principales eran el huevo, el arroz, el tocino y poco más. Sebo, un poco de sebo también llevaba. Era más que nada pues darle su punto especial al relleno. Porque todas las cosas o todos los guisos tienen su punto. Y llegaban las fiestas y entonces venía el alcalde y nos decía, bueno, los músicos van a estar comiendo, no, desayunando, almorzando, comiendo y cenando. Eran 4, lo que había que preparar. Y entonces siempre teníamos a los músicos y también teníamos a la Guardia Civil, A los toreros. a los toreros que se vestían y se desnudaban en nuestra casa. No había condiciones, había habitaciones, pero condiciones, imagínate. Pero bueno, se vestían y se desnudaban, no dormían ni nada de eso. Vestirse y luego cambiarse, ¿eh? Y eso lo hacían en donde nos hemos enseñado, arriba. Subíamos las escaleras del patio y allí les acondicionábamos 2 habitaciones, allí se cambiaban, bajaban. Aún me acuerdo que alguna vez bajaba el mozo de estoques o el del botijo y llegaba a la cocina y decía, señora, ¿tiene alguna aspirina? Que el maestro tiene muchos nervios. Eso me acuerdo. Que nos daba una risa. El maestro tiene muchos nervios. Venían novilleros así de medio pelo. Bueno, Terremoto de Málaga vino a torear. Entonces estaba en auge. sí, en auge. Bueno, total, que ya llegaban las fiestas, era la víspera, y la víspera ya a los músicos, como ya venían para la noche, ya les dábamos de cenar. Pero al otro día, que era primer día de fiestas, bueno, desayunaban. Desayunar, pues café con leche y tal. Pero luego, cuando venía el almuerzo, era o patatas o sopa de cocido, magras con huevo y tomate, o de un cilindrón, igual preparaba mi madre, Cualquier cazuela preparada. Sí, sí, preparaba para... Y luego venía al mediodía la comida y después la cena. Claro, todo esto, ¿cuánto sería? Pues 10 o... Sí, pero bueno, varios músicos, no eran pocos. Sobre 10 o así, Sí, sí, pero sí, sería. más, igual no, pero menos tampoco. Sí, ¿eh? Así que era un trabajo. Y claro, y también la mamá hacía mucho relleno. Sí. Entonces vendía relleno. Se vendía relleno, vamos. Bueno, se vendía todo. ¿Por qué? Todo. Porque estábamos al lado de Pamplona, más los pueblos de alrededor, entonces no había otra cosa. Claro, Y traía mucha gente. bajaban andando o en las villaguesas o lo que sea y no había problema. O sea, pero ahora hay coches y bueno, ya pues, cambió todo, ¿no? Pero entonces mucha gente, mucha juventud había. Hombre, Sí. nos venía harto el panadero, Sí. la víspera. A ver, ¿cuántos panes, para bocadillo solo, ¿cuántos panes, Pepi, para mañana? Pues no sé, a ver cuántos. Hoy hemos vendido tal, pues no sé, unos 500. Así, Así, sí. ¿Cuántos? Va, 400. Sí, sí. Así, nos traían Los unas fines de cestas así semana. de altas. Bueno, eran 4 días, tampoco Sí, eran sí, más, pero... Los 4 días, sí, porque la víspera
Y claro, todo eso lo teníamos que hacer. Abrir, poner... Venían todos nuestros primos, bueno, nos ayudaban. Sí, bueno, Hermanos de mi padre un montón. también venían a ayudarnos. Y camareros Y camareros también, sí, sí, sí. ¿Y qué iba a contar yo? Que se me ha ido la onda. Ah, que bueno, pues eso, que mi madre hacía un relleno exquisito. Las hijas no lo hacemos tan rico. Socorro lo hace muy rico, ¿eh? Pero nosotras, cuando yo he llegado a ¿Sigues hacer... haciendo Sí, rellenos? sí, para fiestas, sí, pero el de mi madre, ¿sabes qué pasa? Que entonces era todo intestino natural. Y entonces a mi madre siempre le gustaba el relleno, hacerlo con los intestinos más gordos. Entonces las ruedas eran pues más hermosas, no chiquitinas. Porque ahora el intestino más, que venden es así. sí, más pequeño. Mi madre siempre encargaba eso. Bueno, total. ¿Habéis heredado la receta del relleno? Socorro la tiene. Sí, por ahí la tendré. Bueno, ¿y sabéis quién venía muchos años a cenar un día con toda su familia? Stanis Aranzadi. Stanis Aranzadi. Cuando tenía los hijos pequeños, Sí, con su mujer, nos encargaban la víspera o la antevíspera que iban a venir. Y entonces se tenía una mesa guardada para ellos. Venían a comer relleno y pochas con codornices. El de la editorial Aranzadi. El de la editorial Aranzadi. Sí, mucha gente de Pamplona. Y otra gente de Pamplona, sí, sí, pero recuerdo que, bueno, la mesa para Aranzadi, el día que venía ya estaba preparada y casi siempre querían en el patio. Sí. Sí, en el patio, les gustaba A más. todo esto no le has contado cómo salían la orquesta, Ah, sí, con los claro. toreros, con las manolas. Porque los músicos, claro, estaban en casa y entonces, claro, los músicos, pues fíjate, después de comer café con pay puro, en fin, que ya llegaba la hora de ir a la corrida, a la novillada, y se levantaban, cogían los instrumentos, bien, se paraban en medio del patio, ya los toreros delante. Yo, es que no hay fotos de eso, porque había un hombre mayor de Pamplona que venía a hacer fotos, pero se enchispaba tanto que muchas veces pues no hacía tantas fotos como igual pensaba él. Que tampoco, Que tampoco las sabemos, ¿no? Sí. Pero sí, delante salían los toreros, alguna Detrás vez, iban las alguna vez llegaron a venir las manolas. Alguna vez, pero no siempre, alguna vez sí, sí. Les esperaban y bueno, ya está, y empezaban a tocar pasodobles y ahora ya salían. Y entonces nos quedábamos un poco más relajadas. ¿Por qué? Porque entonces empezábamos a recoger todo, porque claro, luego otra vez venían las cenas. Y claro, imaginaros, no había manteles de tela. Todo eran manteles de Había que poner manteles de tela. De tela. De tela, de tela. Hombre, algunos con lamparones y arriba. No, seguro, en aquel tiempo además, sacudís, que estaban muy manchados, pues los ponías otra vez, sobre todo en el patio. Sí. Bueno, ¿Y qué años eran eso? ¿Los 50, 60? no más. De 60 y tantos serían. Yo tendría 13 años, tú los 60. 60. 60. 60, 62. Y antes, y 57, y antes también. Bueno, y eso se prolongó. Sí, durante años. Y además teníais la tómbola, La tómbola adelante. que era también un reclamo. Un reclamo. Sí. Y entonces venía, porque nosotros éramos clientes de Oderiz, de las gaseosas Oderiz. Claro, entonces vivía el padre, el fundador, y siempre venía ese hombre el día de la Asunción, el 15 de agosto, a comer a nuestra casa. Era Entonces, amigo de sí, padre. sí, bueno, y venía. Y entonces ese señor, ¿qué hacía? Si estábamos un montón, compraba boletos para todos los que estábamos trabajando en nuestra casa. Igual una cesta de aquí, eran las cestas de timbre, y nos traía la cesta, pero bien con todo, y bueno, y ahora pues todos, y estábamos un montón de primos, todos trabajando, y ese detalle tenía el señor Rodríguez. A todo esto, claro, Sí. no había, a ver, pues entonces no había, para las jóvenes tampoco teníamos mucha historia. Entonces las primas deseando venir aquí, Claro, porque con los jaleos, el ambiente, había un ambiente, nos veníamos todos tan bien. Sí. En mi casa, en nuestra casa, Sí. no se cerraban nunca las puertas. Con un empujón. Mira lo que me voy a contar. Pues yo no sé si eran fiestas o sería Navidad. Y entonces, bueno, había una amistad con Stanis, Ángela Isa, que Ángel llegó a Burlada
y con 21 años o 22 Y estaba de de pensión en nuestra casa. Sí. Claro, aunque llegó a nuestra casa. Bueno, pues jóvenes todos, pues habían pasado toda la noche por ahí. Y la cocina, claro, nosotros arriba, pero la cocina estaba tocando al bar, ¿no? Abajo. Y como sabían todas las mañanas, cuando se levantó mi madre a las 6 de la mañana, que era muy madrugadora, los encontró todos comiendo en la cocina. Se habían hecho ellos lo que les había parecido, o sea, para cómo era el ambiente, ¿no? Y mi madre, bueno, pero haberme avisado, pero vamos a ver, que no vamos a avisar, que ya sabíamos dónde estaba todo. Sabían dónde estaba todo y entonces se sirvieron, se comieron y se hicieron todo ellos. Y ¿te acuerdas? En la parte de arriba, en estos cerraron las puertas nunca. Y atrás, en la puerta del patio que daba a la calle Santa Quiteria, había una tranca. Pues como se ponían, como en el bar también tenemos una tranca. Era una puerta de estas como de carros. Sí, ¿no? de carros. Sí. Ahí habría habido carros antiguamente. Y entonces, ¡pam!, se con ponían. la tranca. Pero ¿sabes lo que hacían? Le empujaban a una de las puertas, metían la mano y la tranca caía. Y eso lo hacían, bueno, cantidad de veces. Así que luego entraban, porque la puerta de la cocina tenía una llave de esas un poco grandes, pero eso nada, le empujaban un poco, hacían un poco de palanca y la puerta se abría. ¿Alguna Sí, anécdota sin citar nombres? Sí. Pues mira, una anécdota de fiestas, lo que pasa que esa... Sí, ya, pero no digas nombres. No digas nombres. ¿Qué te iba a decir? Dile también, cuando llegaba la Guardia Civil, como estábamos con jaleo. Ay, eso es muy bueno, porque claro, nosotros teníamos la mitad de lo que era un pajar, que era muy grande y cuadra, era la cuadra. Hicieron un comedor, pero la otra mitad, ¿qué hacíamos? Limpiarla bien, y ahí teníamos el almacén de las bebidas para fiestas. Y claro, tenía su puerta que daba al patio, una puerta también Pero grande. siempre se le llamó la cuadra. Pero nosotros era la cuadra. Y entonces también la Guardia Civil de Villava, que venía a rondar en fiestas, le teníamos que dar de cenar. De comer no, era de cenar.